vamos a hablar de derechos ambientales, digamos, siguiendo con la lógica de nuestra materia. Empezamos hablando sobre, digamos, igualdad desde una visión más clásica y una visión más moderna, más sociológica, que tiene que ver con la igualdad como no sometimiento y lo que son las acciones afirmativas para garantizar los derechos de los grupos vulnerables. Sebastián les habló un poco de grupos vulnerables en relación con las reglas de Brasilia, hablamos de algunos casos. La semana pasada abordamos los derechos económicos, sociales y culturales, y hoy vamos a hablar de los derechos ambientales, ¿sí? Que integran, finalmente, o sea, hoy en las denominaciones más modernas ya no hablamos de DESC, sino que hablamos de DESCA. ¿Ahí se me ve y escucha bien? Joya. Bueno, ¿y por qué vamos a abordar los derechos ambientales en el marco de este curso? A ver, denme un segundito, perdón. No estoy pudiendo compartir PowerPoint, pero denme un segundito, por favor. Ahí estoy, perdón. Bueno, les decía entonces, ¿por qué vamos a abordar los derechos ambientales en el marco de este curso? De esta clase que venimos hablando sobre los DES. Porque, como les digo, está en los últimos años, bueno, ay, perdón, ¿alguien tiene prendido el micrófono? Ahí silencié la que estaba prendido. Gracias. Hay esta nueva denominación, digamos, de DESCA, como derechos económicos, sociales, ambientales, culturales y ambientales, pero además ya desde hace bastantes años, en el universo de los derechos humanos, en el entorno de los derechos humanos, se habla de esta idea de interdependencia e interrelación entre todos los derechos humanos. Y por ejemplo, en el instrumento, digamos, como que marca un hito en la historia del derecho ambiental a nivel internacional, que es la Declaración de Estocolmo de 1972, que es resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. De esa declaración se extrae que hay un amplio reconocimiento en el derecho internacional sobre la relación interdependiente entre la protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Por otro lado, en el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los DES, se resalta esa estrecha vinculación que hay entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que incluyen el derecho a un medio ambiente sano, y los derechos civiles y políticos, y se indica que las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su plena vigencia, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros. Y más acá en el tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 23 de 2017, que nosotros la incorporamos en la bibliografía sugerida, no obligatoria, la Corte Interamericana deja claro que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos,
En tanto, la degradación ambiental y los efectos adversos del cambio climático afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Esa noción sobre relación entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos va a ser una premisa que en el sistema interamericano se va a reiterar mucho en la jurisprudencia, tanto en la jurisprudencia contenciosa de la Corte como en los informes en casos contenciosos de la Comisión Interamericana. Nosotros hoy vamos a ver un poco de dónde salen, digamos, cuáles son las fuentes del derecho ambiental y a nivel internacional y a nivel nacional, y vamos a ver todo lo que tiene que ver con la protección del derecho a un ambiente sano en nuestro país. A nivel internacional, entonces, como les dije antes, podemos hablar primero de este hito fundante, digamos, del derecho ambiental internacional, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que es de 1972, que de ahí surge como resultado, digamos, esta Declaración de Estocolmo que les refería anteriormente. A partir de esa gran conferencia de Naciones Unidas se crea el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, que tiene el objetivo de fomentar y apoyar la cooperación internacional en materia ambiental. El paradigma de todo este encuentro, de toda esta gran conferencia internacional, fue el antropocentrismo, es decir, el hombre, o bueno, el ser humano, como centro del sistema. Posteriormente surgieron muchísimos instrumentos internacionales, declaraciones, convenciones que regulan diferentes materias que tienen que ver con la cuestión ambiental. Acá yo fui marcando las que más nos interesaban, digamos, para relacionar también con lo que tiene que ver con la protección en nuestro país. En 1992, o sea, 20 años después de la Declaración de Estocolmo, Profe, se hace una... discúlpame que te interrumpa. ¿Estás compartiendo pantalla? No, no estoy compartiendo pantalla. No, disculpa, pero no, porque pensé que te había entendido que sí, no había nada, por eso era no, para es que no puedo compartir pantalla. Tengo muchos problemas hoy tecnológicos. Por eso les decía que tal vez me tenga que conectar desde el celular. Pero no se preocupen que yo les voy a mandar como les mandé el PowerPoint la otra vez. No, perfecto, gracias. ¿Está bien? Perdón, compás, pero hoy estoy muy complicada. Bueno, les decía, entonces, 20 años después de la primera conferencia, la de 1972, tenemos la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, que se hace en Río de Janeiro, de la cual surge también como resultado la Declaración de Río de 1992. Como resultado de esta conferencia se crea la Comisión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible. Ya en esta segunda conferencia el paradigma va cambiando y tiene que ver más con el desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional, que son conceptos que después vamos a ver que en nuestro país son pilares como básicos de lo que tiene que ver con el derecho ambiental y la protección de un ambiente sano. En esta Declaración de Río de 1992, uno de los puntos fundamentales y que más nos interesan a los fines de esta clase es que en esa declaración se desarrolla lo que es el principio precautorio, que más adelante lo vamos a ver porque nuestra legislación lo toma como un aspecto fundamental del derecho ambiental. Y este principio precautorio, que en la Declaración de Río es el principio 15, lo que dice es: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Lo vamos a ver esto después, pero el principio precautorio lo que nos va a decir es, aunque no haya, si nosotros tenemos una denuncia o una alerta de una grave, un eventual grave daño
irreversible en el medio ambiente, que no tengamos certeza científica de que ese daño se va a producir, no tiene que ser óbice para que podamos poner en funcionamiento los resortes para la protección del medio ambiente. Lo vamos a ver esto más adelante, pero me interesaba destacarles que este principio se desarrolla en la Declaración de Río de 1992. Bueno, ¿qué pasa en nuestro país? Por supuesto que nuestro país no fue ajeno a todos estos avances y nuevos desarrollos que se fueron haciendo, digamos, con la modernización del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces la reforma de 1994 en nuestro país incorpora todos estos nuevos instrumentos y constitucionaliza el derecho a un ambiente sano en su artículo 41. Es decir, lo jerarquiza el derecho a un ambiente sano. Hay un texto que nosotros le sugerimos en la bibliografía, que es de Cafferata. Cafferata es un secretario muy importante de la Corte, que es especialista en derecho ambiental. Y respecto de la constitucionalización del derecho ambiental, Cafferata nos dice que esto jerarquiza al derecho a un ambiente sano, y en su texto, que es el que tienen marcado para la clase de hoy, nos dice que la Corte, en el fallo Mendoza, que es uno de los fallos también más importantes en materia ambiental, que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase, nos dice que el reconocimiento de estatus constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental, no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del Constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con un rango supremo a un derecho preexistente. Es decir, la incorporación en el artículo 41 hace que el derecho a un ambiente sano tenga la misma validez constitucional que el resto de los derechos más clásicos, como puede ser el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho a expresarse libremente, o los derechos sociales del artículo 14 bis. A la vez, el derecho a un ambiente sano se incorpora por vía del artículo 75, inciso 22, porque está previsto en el artículo 12, inciso 2, apartado B, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a la vez, si bien no tiene jerarquía constitucional, el Protocolo de San Salvador, que ya les nombré, que es el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, también lo establece en su artículo 11. Ahora, ¿qué significa este artículo 41 de nuestra Constitución? El artículo 41 de nuestra Constitución es muy interesante porque nos dice muchas cosas en sus 4 párrafos. En primer lugar, nos dice que todos los habitantes de la nación gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, para satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras, y tienen establece el deber de preservar el medio ambiente. Entonces, ahí surgen varias cosas. Lo más interesante de esta primera parte del artículo es que primero se genera un derecho-deber. O sea, los ciudadanos también tienen el deber de preservar el ambiente. Los particulares, quiero decir, personas físicas, personas jurídicas. A la vez, tienen se presenta en esta primera parte del artículo lo que se llama principio de equidad intergeneracional, que se vincula con el desarrollo sostenible. Es decir, el desarrollo de actividades productivas que tengan que ver con la utilización de recursos del ambiente tiene que realizarse de forma tal que no comprometa
a las generaciones futuras y al uso y disfrute de los recursos que van a poder hacer. Entonces ahí se establece este principio de equidad intergeneracional, es decir, que en la regulación del uso de los recursos tenemos que tener como guía la protección de los derechos de quienes de quienes nos sucederán, digamos. Es decir, las generaciones futuras, para el artículo 41, son también un sujeto de derecho que requiere el amparo y la tutela ambiental. Bueno, el artículo 41 también establece que el daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Nos dice también que las autoridades lo que tienen que hacer es proveer a la protección de este derecho, tienen que hacer una utilización racional de los recursos naturales, tienen que preservar el patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica, y tienen la obligación de proveer información y proveer educación ambiental. Esto es muy interesante porque se establece constitucionalmente la obligación de proveer información. Fundamentalmente información ambiental, pero digamos, es la constitucionalización del derecho a la información de alguna manera. Vamos a volver sobre esto porque el derecho a la información ambiental es también fundamental en vinculación con lo que tiene que ver con la participación ciudadana. Lo vamos a ver también en unos minutos. Y lo último que dice este artículo 41, que también es muy trascendente, es que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Y esto va a tener que ver con la distribución de competencias en lo que tiene que ver con la protección del ambiente, que también lo vamos a ver más adelante, pero va a tener que ver con esta obligación de la nación de dictar leyes de presupuestos mínimos y de las provincias de algún modo adaptarse a esas leyes de presupuestos mínimos. Entonces, vimos un poco cómo va surgiendo este derecho ambiental a nivel internacional, vimos cómo se incorpora en nuestra Constitución a través del artículo 41 y a través del artículo 75, inciso 22. Y ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la legislación nacional. Como dijimos, el artículo 41 establece que la nación tiene que dictar las leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. ¿Qué son las leyes de presupuestos mínimos? Son bases de protección, son pisos que se tienen que respetar en todo el territorio. El artículo 6 de la Ley General del Ambiente, que es como, en materia ambiental, es como la ley de presupuestos mínimos estrella, nos dice en su artículo 6 que se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41, como dijimos, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional. Y tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el derecho sustentable. Entonces, bueno, las leyes de presupuestos mínimos son eso, son un piso que se tiene que respetar en todo el territorio. Después, como vamos a ver, las provincias dictan sus propias leyes en materia ambiental, pero tienen que respetar las leyes de presupuestos mínimos federales. En este sentido, la más importante, o la que a nosotros más nos interesa para charlar en este rato, es la Ley General del Ambiente, que recién se las nombraba, que es la que establece la política ambiental nacional, digamos.
Y esta ley establece varios principios que tienen que tiene que cumplir la política ambiental, que en realidad son varios principios, pero los más interesantes son los que tienen que ver con el principio precautorio, el principio de preservación. Bueno, los vamos a ir viendo de a uno. En el artículo 4, entonces, la Ley General del Ambiente nos dice que la interpretación y aplicación de esta ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental se va a sujetar al cumplimiento de estos principios. Principio de congruencia, principio de prevención, principio precautorio, principio de equidad intergeneracional, principio de progresividad, principio de responsabilidad, principio de subsidiariedad, principio de sustentabilidad, principio de solidaridad y principio de cooperación. De todos esos, hay 4 que son los que a mí más me interesan. El principio de prevención. Lo que nos dice el artículo 4 es que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos que sobre el ambiente se pueden producir. El segundo es el principio precautorio, del que ya hablamos, que lo que nos dice es que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, en nuestro país se da en muchos casos el cuestionamiento a ciertas políticas extractivistas. Por ejemplo, la megaminería. ¿La megaminería en qué consiste? Son procedimientos sumamente nocivos para la montaña. Por ejemplo, la megaminería a cielo abierto en las montañas, megaminería, no sé, de oro, plata, zinc. Se hacen explosiones en las montañas, después se hacen procesos con elementos superquímicos para hacer la lixiviación y poder separar el metal que se busca de los otros elementos que contiene la montaña. Ese proceso genera desechos contaminantes que después se recaen sobre las aguas de los ríos. Bueno, se puede pensar que esos procesos, por ejemplo, de megaminería a cielo abierto, pueden generar un grave daño irreversible al ambiente. Entonces, que no tengamos un informe técnico que diga con certeza cuáles son los daños, cuáles son los daños, la degradación, la contaminación que ese proyecto de megaminería puede llegar a producir, no tiene que ser óbice para que, por ejemplo, podamos podamos interponer una acción para proteger el derecho al ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la vida de quienes pueden llegar a ser afectados por un proyecto, por ejemplo, de megaminería a cielo abierto. Otro principio que nos interesa, les decía, es el que ya nombramos, que es este de equidad intergeneracional. La ley lo que nos dice es: los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Es decir, se tiene que tener una visión de desarrollo sostenible. Es decir, que las actividades, los proyectos económicos que tengan que ver con el uso de recursos del ambiente, se tiene que planear de cierta forma que se pueda asegurar que las generaciones futuras van a poder gozar de los mismos bienes y recursos que de las generaciones presentes. Otro principio que pareciera importante en el marco de estos principios que marca el artículo 4 de la ley. Discúlpame, cuando hablaste del principio de prevención, el primero, que Sí. solamente se debe evitar prevenir daños, nada más. Sí, es que la prevención es lo que tiene que guiar la actuación del Estado, digamos, y la actuación de
de las personas jurídicas que puedan llegar a impactar sobre el ambiente, sobre todo del Estado. Y se tienen que atender en forma prioritaria e integrada, eso es lo que dice la ley. O sea, no puede restarse la importancia, se tiene que atender en forma, digamos, con celeridad. Eso se tiene que unir con el principio precautorio. Son dos principios, el de prevención y el precautorio son dos principios que se interrelacionan, digamos. Bueno, les decía, el principio de sustentabilidad también nos hace alguna relación con este principio de equidad intergeneracional, porque lo que nos dice es el desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente de manera tal que no comprometan las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Está muy vinculado con el principio de equidad intergeneracional. Y otro principio que nos resultaba importante es el principio de solidaridad, que lo que nos dice es, la nación y los estados provinciales serán responsables de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Este principio también es importante porque, como vamos a ver, ya lo adelanté, pero como lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver un poco con esta distribución de competencias entre el Estado Nacional y las provincias, que vamos a ver que la competencia del Estado Nacional es más de excepción, salvo en los casos donde hay afectaciones interjurisdiccionales. Entonces ahí va a haber digamos, un principio de solidaridad en las obligaciones en cuanto a las acciones de protección del ambiente entre la nación y las provincias. Bueno, además de estos principios que tienen que guiar, digamos, toda la política ambiental, la Ley General del Ambiente trae otras previsiones que son muy importantes, que tienen que ver con los derechos de las personas afectadas y también con ciertos procedimientos que la ley crea. Por un lado, la Ley General del Ambiente establece el derecho a la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con proyectos que involucren el ambiente. En los artículos 19, 20 y 21 se van, digamos, delineando como las previsiones en materia de participación ciudadana. El artículo 19 nos dice que toda persona tiene derecho a ser consultada y opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular y de alcance general. Las autoridades, que sean las competentes, vamos a ver, que en general las autoridades de aplicación van a ser provinciales o municipales, y en algunos casos podrían llegar a ser autoridades nacionales o interjurisdiccionales, tienen que institucionalizar procedimientos de consulta o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ambiente. Es verdad que la opinión u objeción de los participantes, o sea, de los ciudadanos, no va a ser vinculante para las autoridades. Pero si los ciudadanos participantes presentan si las autoridades presentan una opinión contraria a los resultados que se alcanzan en la audiencia o en la consulta pública, las autoridades tienen que fundar esa opinión contraria y tienen que hacerla pública. Y el artículo 21 finalmente nos dice que la participación ciudadana tiene que asegurarse principalmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular en las etapas de planificación y evaluación de resultados. Esto es importante. Para autorizar cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, desarrollo, actividad que vaya a involucrar el uso de recursos ambientales y que pudiera llegar a tener algún impacto significativo sobre el ambiente, las autoridades de aplicación de cada jurisdicción tienen que realizar un proyecto de evaluación de impacto ambiental.
ese proyecto de evaluación de impacto ambiental va a constar de un informe de impacto ambiental que se tiene que presentar, por ejemplo, la empresa que quiera llevar a cabo un desarrollo, un emprendimiento que pueda llegar a tener algún impacto sobre el ambiente, lo tiene que presentar ante la autoridad de aplicación. Ese informe de impacto ambiental es un informe técnico que tiene un montón de requisitos que la ley establece, y que lo que se busca es que se transparente qué es lo que va a hacer en qué va a consistir esa actividad, ese desarrollo, ese proyecto, y cuáles son las consecuencias que podría tener sobre el ambiente. La autoridad de aplicación lo que tiene que hacer es evaluar ese informe y, sujeto a criterios técnicos, tiene que hacer la declaración de impacto ambiental. Esa declaración de impacto ambiental tiene que decir: este proyecto cumple con las previsiones de la Ley General del Ambiente, no va a generar degradación ambiental, si la genera se va a remediar de tal manera, o no cumple, entonces no se autoriza. Eso es lo que se llama la declaración de impacto ambiental. Pero para eso, en ese procedimiento de evaluación de impacto ambiental, es decir, donde se presenta la información sobre el proyecto que se va a desarrollar y que va a tener impactos sobre el ambiente, es necesario que la gente pueda participar. Eso es lo que nos dice la Ley General del Ambiente. Es necesario que los ciudadanos, las personas afectadas, puedan tener alguna participación. Pero esta participación tiene que ser informada. Es decir, previo a poder participar de este procedimiento de evaluación ambiental, que en general es complejo porque se manejan nociones súper técnicas que el ciudadano común tal vez no maneja. Entonces, no es tan sencillo, no es que, por ejemplo, caso megaminería, se convoca una audiencia pública, y entonces los ciudadanos, los vecinos de la comunidad, van y se sientan en la audiencia pública y les explican un poco en qué consiste, y bueno, ellos dicen sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, ese no es un proceso de consulta adecuado. Para poder participar adecuadamente, las personas, los vecinos, los afectados, las comunidades indígenas, tienen que estar informadas. Y la Ley General del Ambiente también incluye previsiones en este sentido, en línea con lo que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y ahí el artículo 16 lo que nos dice es que las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada. Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades actuales y proyectadas. Es decir, quienes van a avanzar con un proyecto que involucre el ambiente tienen que informar en qué va a consistir. El Estado tiene que proveer información a las personas que eventualmente podrían resultar afectadas por ese proyecto, y todas las personas tienen derecho, como contracara, todas las personas tienen derecho a obtener de las autoridades esta información ambiental que tiene que ver con las actividades que se vayan a realizar. El derecho a la información tiene una importancia clave en estas cuestiones ambientales, porque cuando nos encontramos, por ejemplo, frente al incumplimiento del requisito del informe de impacto ambiental o socioambiental, o cuando se hizo, pero ese informe se elaboró, pero no se hizo público, las personas no tienen ninguna posibilidad de participar en ese proceso. Entonces no hay posibilidad de consulta alguna, esa consulta no es posible. El acceso a la información ambiental en poder de las autoridades puede prevenir una afectación a la vida o a la integridad física de las personas afectadas. Hay muchos, en relación con el derecho a la información en materia ambiental, que como les decíamos es la contracara, como les decía yo, es la contracara del derecho a la participación, que es tan importante
en esta materia. Hay bastante jurisprudencia del sistema europeo, pero también del sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros les incluimos un artículo de Sebastián Tedeschi donde se hace mención, se sistematizan un poco los estándares sobre derecho a la información en materia ambiental. Pero hay un caso que es bastante conocido, que es el caso Claude Reyes versus Chile del 2006, donde ahí la Corte Interamericana dijo claramente que al impedirse el acceso a la información sin justificación alguna y cuando esta es relevante para garantizar la fiscalización social de la gestión pública del Estado, en particular en un caso referido a la explotación de los recursos naturales, se vulnera el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relacionado con el derecho a la información. Hay otros casos también que los pueden ver en este artículo que les mencionaba de Sebastián. Pero bueno, Claude Reyes es uno que es interesante porque la Corte lo dice con mucha claridad. Y después, en materia de acceso a la información ambiental, es importante hablar un poquito del Acuerdo de Escazú, que va a entrar en vigencia dentro de unos días, que nosotros también les incluimos una bibliografía de Caferata sobre este acuerdo. El Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en materia ambiental y el acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Este acuerdo se origina un poco como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, que es Río +20, que es como una reedición de estas dos conferencias que yo les había hablado antes. Fue, digamos, firmado por 14 países en 2018 y lo firmaron después 10 países más y bueno, ya está como obtuvo las firmas mínimas necesarias, ya está pronto para entrar en vigencia, si no me equivoco, el 22 de abril. Bueno, entonces, en definitiva, la Ley General del Ambiente tiene varias cuestiones que son de suma importancia. Es la ley base en materia ambiental. Les recuerdo entonces lo que decíamos, los principios más importantes, sobre todo el precautorio y el de solidaridad y el de equidad intergeneracional. Todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, sobre todo en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y el derecho a la información, que es como una precondición para participar, digamos, ¿no? La Ley General del Ambiente también establece algunas cuestiones sobre competencia, que las vamos a ver en un momentito. Bueno, después hay otras leyes de presupuestos mínimos que se han dictado en nuestro país para cumplir ese mandato del artículo 41, como puede ser la ley 25.831 de acceso a la información pública ambiental, que establece que toda persona física o jurídica puede requerir esta información, que no requiere asistencia letrada, no va a ser necesario acreditar razones ni un interés determinado, el acceso tiene que ser libre y gratuito. Otra, por ejemplo,
es la ley, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial, que es la 26639, la ley de presupuestos mínimos de protección de los bosques nativos, que es la 26331, pero como no las vamos a ver, solo se las menciono como ejemplos de otras leyes de presupuestos mínimos que se han dictado en nuestro país para, digamos, cumplir la manda constitucional. Y después otra fuente de derecho ambiental, digamos, y protección del ambiente sano en nuestro país son las legislaciones provinciales y municipales. Como decíamos, el Estado federal dicta las leyes de presupuestos mínimos, que son como este piso, esta base de protección que se tiene que respetar en todo el territorio. Pero después cada jurisdicción dicta sus propias leyes que tienen que respetar, digamos, esos principios, esas bases por ejemplo, de la Ley General del Ambiente, pero todo lo que tiene que ver con previsiones más procedimentales y sobre todo con lo que tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental, lo van fijando cada provincia con su propia ley. ¿Y esto por qué? Porque, por un lado, ya el artículo 41 nos decía esto, ¿no? De que la nación dicta las normas de presupuestos mínimos y las provincias las necesarias para complementarlas. Pero además, esto es del artículo 41 que digamos, se incluye con la reforma del 94. Pero además, la Constitución tiene su artículo 124 que lo que nos dice es que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Esto qué significa? Que en nuestro país, en nuestro sistema federal, son las provincias las que ejercen el poder de policía ambiental. Y por ello son las provincias y sus autoridades específicas, digamos, las responsables de la aprobación de los distintos proyectos y actividades que se pueden desarrollar en sus territorios y que pudieran llegar a tener algún impacto sobre el ambiente, así como verificar el cumplimiento de las normas y realizar tareas de control e inspección, o sea, todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la aplicación de sanciones. O sea, que originariamente la aplicación de la ley ambiental en cuestiones que tienen que ver con la posible afectación del ambiente y el uso de recursos en una provincia es competencia de la provincia. Esto también, la Ley General del Ambiente, iba a decir la LGA, también lo dice a lo largo de todo su articulado. Es como el principio, digamos. El principio es que como los recursos son de dominio originario de las provincias, los recursos que están en una provincia son dominio originario de la provincia, la competencia sobre la protección y fiscalización y gestión de esos recursos es de la provincia. La Ley General del Ambiente, que nos dice, la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales, esto ya más sobre competencia, pero ahí ya la ley nos da una regla clara, nos dice la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Ahora, este principio, es decir, el poder de policía ambiental en cabeza de la provincia tiene una excepción. Y esa excepción tiene que ver con la posible degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales. Ahí la competencia va a ser federal. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más usual es con los ríos interjurisdiccionales, o sea, los ríos que atraviesan más de una provincia. En esos casos, lo que sucede es que en general, bueno, más o menos, hay autoridades de cuenca interjurisdiccionales. Por ejemplo, la Ley de Gestión Ambiental de las Aguas, que es la 25.688, como que nos reitera esta regla en su artículo 6. Y ahí la ley lo que nos dice es, para utilizar las aguas objeto de esta ley se deberá contar con el permiso de la autoridad competente. Hasta ahí sería la autoridad competente de la provincia.
En el caso de las cuencas interjurisdiccionales, cuando el impacto ambiental sobre alguna de las otras jurisdicciones sea significativo, será vinculante la aplicación de dicha utilización por el comité de cuenca correspondiente, el que estará facultado para este acto por las distintas jurisdicciones que lo componen. Entonces, en estos casos donde se pueda comprobar una afectación interjurisdiccional, ambiental interjurisdiccional, va a tener que intervenir la autoridad nacional. Como les decía, en los casos de ríos interjurisdiccionales, en general la que interviene es la autoridad de cuenca. Si la autoridad de cuenca, por ejemplo, no estuviera creada, bueno, tendrá que intervenir alguna otra autoridad nacional, como puede ser el COFEMA, por ejemplo, si esa autoridad de cuenca no existiera. Hay veces que los casos son un poco grises, digamos, o por ejemplo, en esto que les mencionaba antes del principio precautorio, no tenemos certeza científica sobre si el posible impacto ambiental se va a producir sobre una jurisdicción o va a ser interjurisdiccional. Bueno, en esos casos también tiene que operar ese principio, y si hay una alerta sobre una posible afectación interjurisdiccional, el poder de policía no debería ejercerlo solo la provincia, sino que también tendría que intervenir una autoridad nacional. Bueno, hasta acá todo lo que tiene que ver con lo más conceptual, digamos. Acá estoy viendo que hicieron algunos comentarios en el chat, hoy estoy sola, así que los miro yo. Dice también, Karina nos dice, también se puede solicitar información con la ley 27.275, derecho al acceso a la información pública, bien. Y Joaquín Sabate Castillo nos dice, en materia ambiental es clave la actuación imparcial de la administración al proveer la documentación al ciudadano acerca de los informes de impacto ambiental presentados por las empresas interesadas en una actividad de explotación. En Córdoba fue resonante el caso Monsanto. No sé, Joaquín, si nos querés contar un poco el caso Monsanto. Yo no lo tenía pensado para comentarlo hoy. Si querés lo charlamos un poquito. Permiso. Buenas tardes. La verdad no estoy interiorizado fuerte en el tema. Fue una causa larga que llevó varios meses, creo que llevó un par de años, donde estaba vinculado el poder provincial y sobre todo el municipal del municipio donde se quería establecer Monsanto. El tema clave ahí fue la actuación de los órganos ambientalistas, Córdoba Verde creo que se llama una fundación ambientalista, que hizo mucho hincapié en los informes de impacto ambiental que Monsanto había presentado al gobierno provincial y que la municipalidad daba por correctos o por ciertos. Bueno, en ese momento, yo lo que sé de haberlo seguido, obviamente por canales periodísticos, no de la causa en sí, fue que fue muy importante para la fundación cuando la provincia presenta la evaluación del impacto ambiental en el cual no estaban en orden, no estaban correctas, no estaban bien hechas. Y ellos presentan una impugnación en un impacto, y bueno, eso fue lo que generó el movimiento en la ciudad, en la localidad y en la ciudad de Córdoba, para evitar que se instale Monsanto, y finalmente no se instala Monsanto. O por lo menos en ese momento se paró toda una gran planta que se estaba haciendo. Fue gracias a los informes que dio la provincia, digamos, por su obligación de cumplir con el acceso a la información pública. Bien, es un buen ejemplo. Muchas veces lo que pasa es que también esos informes son bastante inaccesibles. No solo inaccesibles físicamente, quiero decir, es difícil también para un ciudadano común o una agrupación o un conjunto de ambientalistas acceder, por ejemplo, a los organismos provinciales o municipales con competencia ambiental. Les hablo desde la experiencia, ¿no? No lo tenemos, vos no tenés derecho a mirarlos, no te puedo sacar fotocopias, no son privados,
no lo tenemos en letra, está en el despacho del secretario, bueno, eso por un lado. Y después por otro lado son inaccesibles por la manera en que están confeccionados. A mí me ha tocado leer informes de impacto ambiental, y la verdad es que si no contás con el asesoramiento de un especialista, no sé, un licenciado en ciencias ambientales, un geógrafo, un ingeniero, muchas veces realmente no se entienden los términos de esos informes, entonces tampoco de esa manera se puede garantizar una participación informada de la ciudadanía en esos procedimientos de impacto ambiental. Acá Jimena Lozano nos habla del caso de Andalgalá, que es un caso que yo les quería contar, porque tiene mucha resonancia, bueno, no sé si tanta, porque también hay otro tema con todo lo que tiene que ver con afectación del ambiente y la, digamos, la relación y la lógica que se genera entre empresas y estados provinciales y ambientalistas, que hay mucha criminalización de la protesta y persecución a los defensores del ambiente, a los ambientalistas. Esto no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno que está extendido y sobre todo en nuestro continente. Hay muchos fallos del sistema interamericano, que yo ahora en un ratito les voy a mencionar algunos que tienen que ver con la protección de los defensores ambientales. Y entonces estas cuestiones un poco se silencian. Y la verdad que lo que está pasando hoy en Andalgalá es bastante grave, y en los medios masivos de comunicación no se ve, o sea, sobre todo se extiende un poco por los medios alternativos de comunicación, y bueno, nada, la verdad que la situación es grave. Les cuento un poco este caso, que justo yo tenía pensado abordarlo y tuvo un fallo de la Corte en su momento. Andalgalá es un pequeño pueblo de Catamarca, donde hace más de 20 años está asentada la minera La Lumbrera, que fue, si no el primero, uno de los primeros proyectos de mega minería a cielo abierto que se instalaron en nuestro país. Alumbrera se instaló al calor de ciertas políticas de Estado, del menemismo, que tuvieron que ver con facilitar, digamos, el ingreso de este tipo de proyectos en nuestro país, con ciertas promesas de desarrollo para la región que después no fueron tales, creación de puestos de trabajo que no fueron tales. Bueno, los resultados de Alumbrera fueron bastante catastróficos, con contaminación, uso indiscriminado. En los procedimientos de megaminería a cielo abierto se usa muchísima agua, o sea, litros y litros y litros y litros de agua, que no es un recurso infinito, como sabemos, y menos en zonas como Catamarca, que tienen climas más complejos, más secos. Bueno, Andalgalá tiene como su historia con Alumbrera de, por supuesto, mucho rechazo del pueblo a la megaminería a cielo abierto, a estos proyectos extractivistas, porque lo que se ve es que, además del impacto irremediable que producen sobre el ambiente, la realidad es que no modifican la vida, las posibilidades económicas de los habitantes. No es verdad que generan muchos puestos de trabajo, y además fragmentan mucho a las sociedades que tienen que atravesar esos procesos. Las sociedades que se ven, atravesadas, perdón que redundo en el término, por este tipo de actividades extractivistas, quedan fragmentadas entre, por ejemplo, mineros y antimineros. Y se genera como toda una ruptura del tejido social de esa comunidad. En ese marco, hace ya más o menos 15 años, o bueno, tal vez un poco menos, se genera se empieza a generar la posibilidad de que otra empresa megaminera de capitales extranjeros se instale también en Andalgalá. Un proyecto megaminero más grande que Alumbrera, mucho más grande que Alumbrera, y más cerca de la zona, digamos, más poblada de Andalgalá. Por supuesto, ese procedimiento
de impacto ambiental estaba lleno de irregularidades, La empresa presenta su informe de impacto ambiental, la población, por supuesto, no tiene acceso adecuado a ese informe de impacto ambiental, no puede participar adecuadamente de esa evaluación de impacto ambiental, como lo dice la Ley General del Ambiente, y la Autoridad de Aplicación Ambiental de Catamarca finalmente saca una declaración de impacto ambiental, que es como esta resolución que cierra, digamos, el procedimiento de impacto ambiental, y saca esta evaluación de impacto ambiental con un montón de observaciones. O sea, les dice, bueno, está bien, te autorizo este proyecto megaminero que vas a usar no sé cuántos miles de litros de agua y vas a explotar las montañas para sacar oro, plata, bueno, no sé si era oro, pero un montón de metales que además, digo, al impacto, al serio impacto sobre el medio ambiente, a esta falacia sobre la supuesta creación de puestos de trabajo, se suma que por lo menos hasta antes del macrismo, las empresas mineras tributaban el 3% de lo que declaraban extraer. O sea, digamos, el tributo que pagaban era ínfimo en relación con sus ganancias. Bueno, entonces, la autoridad de aplicación provincial le dice a la empresa, bueno, está bien, podés empezar con tu explotación, pero hay ciertas observaciones que tenés que cumplir. Entre ellas, tenés que cumplir con la participación ciudadana, que, bueno, no era un dato menor. Bueno, la gente de Andalgalá se organiza, ellos son como de algún modo una sociedad que es un poco ejemplo en la lucha antiminera, se empiezan a organizar, forman una asamblea, que es la Asamblea del Algarrobo, consiguen asesoramiento, patrocinio jurídico, y empiezan a desplegar un montón de acciones que tienen que ver tanto con con una lógica más de protesta, ¿no? Con acciones de protesta más vinculadas con el derecho a peticionar a las autoridades, y toda otra serie de acciones que tienen que ver más con lo jurídico, ¿no? O sea, con el patrocinio de sus abogados, empiezan a generar como un abanico de acciones que abarquen diferentes espacios. Entonces, por un lado, ellos organizan sus caminatas, que las hacen todos los sábados hace años, van por la caminata creo que 500 y pico, y por otro lado, interponen varias acciones en varios fueros. Una de ellas es un amparo ambiental en la jurisdicción provincial, ¿sí? Como decíamos, la autoridad de aplicación es provincial, entonces ellos impugnan esa declaración de impacto ambiental ante la justicia provincial, que era lo que correspondía. Ese amparo no tiene acogida favorable ni en primera ni en segunda instancia, digamos, en las instancias ordinarias no tiene acogida favorable, va a la Corte Suprema de la provincia, tampoco tiene acogida favorable, y llega a la Corte a través de, creo que, no me acuerdo si es por queja o por recurso extraordinario, no recuerdo en este momento. Y ahí lo que la Corte dice es, la Corte lo que dice varias cosas, y varias cosas interesantes en relación con el informe de impacto ambiental y la participación ciudadana, y reenvía a la provincia para que dicten un nuevo fallo que se adapte a las previsiones de la Ley General del Ambiente. Y ahí, por ejemplo, lo que nos dice la Corte es, espérenme un segundo que quiero buscar bien las citas, nos dice, la realización de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de las actividades no significa una decisión prohibitiva del emprendimiento en cuestión, sino antes bien una instancia de análisis reflexivo realizado sobre bases científicas y con participación ciudadana. Esto que les digo, o sea, que la gente pueda participar, pero que a la vez pueda participar de una manera adecuada, que pueda tener los elementos para comprender qué se está discutiendo en esa evaluación de impacto ambiental.
Espérenme un segundo. Bueno, en este caso también la Corte lo que dice es que una declaración de impacto ambiental con observaciones no es algo que prevea la ley. La Ley General del Ambiente dice, o se aprueba o no se aprueba. No se aprueba condicionadamente. O sea, yo no puedo sacar una declaración de impacto ambiental que diga, sí, apruebo que se realice este proyecto mega minero que va a tener un impacto irremediable sobre el ambiente, pero hace tal y tal cosa. Eso no es una posibilidad que esté prevista por la Ley General del Ambiente. Entonces, la Corte en marzo de 2016 resuelve esto y reenvía el caso a la provincia para que se dicte un nuevo fallo, para que se realice un nuevo procedimiento conforme lo que establece la Ley General del Ambiente. Perdón, En paralelo, los ciudadanos aglutinados en esta asamblea que yo les decía, más otros ciudadanos independientes, digamos, Andalgalá es un pueblo que está muy movilizado, también generaron otro tipo de movidas y iniciativas. Lograron que saliera una ordenanza del Consejo Deliberante de Andalgalá que dijera que digamos, el cordón montañoso donde se intenta asentar la minería era un santuario de la naturaleza, por lo tanto no se podía tocar, y también se logra una ordenanza que prohíbe la megaminería en Andalgalá. Bueno, en el medio, mientras, o sea, cuando ya el fallo de la Corte había salido y vuelve el expediente, digamos, a la órbita provincial, la justicia provincial declara inconstitucional esa ordenanza que prohibía la megaminería. Además de todo eso, se generaron un montón de causas penales, se abrieron un montón de causas penales contra ambientalistas, contra activistas antimineros, que es esto que yo les menciono como criminalización de la protesta. Marian, yo te puedo Sí. hacer, vos cuando hablas de los proyectos sobre megaminería, manifestaste que es mentira que generen trabajo y eso. ¿Te referís al proyecto Andalgalá o en general? Porque en la provincia de Santa Cruz no pasa eso. Nosotros tenemos, de hecho la provincia es partícipe a través de Fomicruz con un montón de proyectos y el cambio que hubo en los pueblos que estaban casi muertos del centro y del norte es abismal. No es, y en el caso que vos estás hablando de Catamarca, en Bajo la Lumbrera, es todo el dinero que ingresa, que se reparte con la provincia de Tucumán, no solo para Catamarca, también se hacen hospitales, cosas para toda la provincia. Yo entiendo que para el pueblo, a veces, si no recibe las ganancias que esperaba, no, pero que no genere trabajo y demás, eso es mentira. Por lo menos lo que nosotros vivimos acá. Claro. O Bien. sea, te puedo hablar de San Julián, te puedo hablar de un montón de lados que ya el cambio que hubo económico en esos lugares es abismal. Yo creo que el Estado, cuando se pone en posición de vigilar lo que está pasando, y en este caso, en el caso de la provincia de Santa Cruz, que es socio, y dice, ok, yo no solo quiero tener participación en las ganancias, sino que tengas responsabilidad social, que es lo que se les exige, nosotros no tenemos ningún problema. Bien. Yo me refería al caso de Catamarca. A ver, disculpe, ¿puedo hacer una pequeña aclaración del tema? Sí, igual, perdón, un segundito para todos. Vamos a ordenarnos un poquito en el uso de la palabra, así, no sé cómo quieren que nos acomodemos. ¿Quieren ir haciendo observaciones y yo después voy contestando? Para que no sea un diálogo, quiero decir. Sí. Cuando vos hablas de megaminería, yo te digo, en mi provincia no pasa lo que vos decís. Bien. Bueno, y nosotros ahí lo vemos diariamente, o sea,
a cualquiera o sea, el cambio que hubo en San Julián, en Truncado, claro, siempre encima, ¿no? Porque como todo, tienes que estar encima, pero... Claro. Y lo que sirve para los hospitales, para hacer hospitales, para un montón de cosas. Bien. Patricio, ahí vos querías también intervenir. Bueno, yo soy de Tucumán y conozco bastante sobre el tema porque, bueno, fui consejero superior de la universidad y no es de la provincia el tema de IMAD. IMAD es la empresa base de la cual Alumbrera está explotando únicamente 6 kilómetros cuadrados de los 350 kilómetros cuadrados que corresponden a todo el predio que conforma la empresa IMAD. De la cual, digamos, IMAD tiene un 40% de la empresa corresponde a la provincia de Catamarca, otro 40% pertenece a la Universidad Nacional de Tucumán, la provincia no tiene absolutamente nada que ver, y el 20% restante tiene un representante la Nación, y sobre las regalías de eso se reparte un 20% entre todas las universidades públicas del país, en cuanto a las regalías. Hoy IMAD, a través de las regalías que recibía en Alumbrera, acá en Tucumán específicamente sí se hicieron muchísimas obras, de las 13 facultades de la UNT se reformaron las 13, incluso 5 fueron con edificios nuevos, con plata proveniente de las regalías de la minera. Y digamos, las mineras, y sobre todo las mineras a cielo abierto, tienen la obligación por ley de resarcir el daño que ellas hacen a través de las obras y todas las cosas que tienen que devolver a la sociedad. Yo conocí el predio de Alumbrera, fuimos todos los consejeros superiores a conocerlo, y la verdad que obviamente sí produce un daño ambiental. Lo hemos corroborado, hemos hablado con gente de Andalgalá, de Belém, que es otro pueblito que está cerca del lugar, y bueno, sí produce, y obviamente también se producen estas pujas internas, porque si hay mucha gente del pueblo trabajando en la mina y tienen buenos sueldos, y esa cuestión también produce una puja política entre los ambientales y los no ambientales dentro de los pueblos estos. ¿Qué es lo que pasa? Se hace, por ejemplo, los trabajadores de Alumbrera trabajan 15 días y 15 días no, por el daño que producen ellos también, el tema de la minería a cielo abierto y de todas las cuestiones que quedan ahí. La verdad que es una ciudad aparte, porque tiene, no sé, lugares de recreación, canchas de fútbol, de tenis, de golf, de lo que busques, y es impresionante la maquinaria con la que cuentan, pero obviamente, si vamos al hecho de que la minería a cielo abierto es la que más contamina, tendría que tener una serie de controles más estrictos para que no se produzca, sobre todo en el agua, las complicaciones que se producen. Si bien están utilizando bastantes paliativos en el hecho, están potabilizando el agua de diferentes maneras, está llegando el agua de otras partes, también de lo que se quejan la gente del lugar, es que la provincia de Catamarca, al recibir el 40% de las regalías que nos da Alumbrera, no está invirtiendo el porcentaje que le corresponde, digamos, a Andalgalá. También es una cuestión política en el medio, porque si repartiera un gran porcentaje de esas regalías directamente en estas regiones, que son las directamente afectadas, sería de otra forma la cuestión. No hay que quitar la cuestión de que sí cumplen la ley en ese aspecto. Por ahí los informes ambientales, como hablabas recién, sí tienen diferentes ópticas, pero por ejemplo los ambientalistas se llevan por un informe ambiental que realizan alguien de ellos, después los otros se llevan de otro informe. En realidad el informe final, que es el que va
hacer el que dé la razón o no a las cuestiones, y sobre todo con los nuevos emprendimientos que hay. Está Farallón Negro, que es otra minería que está en la cuestión, está bajo el Durazno, Alto el Naranjo. Hay varios proyectos de mega minería que están por salir a la luz ahora, y de los cuales también está en pugna qué porcentaje va a corresponder a cada lugar, a cada uno de las personas que están formando parte. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Tucumán tenía el 60% de las regalías hasta tanto termine la ciudad universitaria. Se terminó la ciudad universitaria en el Cerro San Javier, y ahí pasó del 60% al 40%. Esto porque lo descubrió a todo el predio, que de estos 350 kilómetros cuadrados que les decía al principio, lo descubrió un biólogo tucumano que se llama Abel Peirano, y por eso la universidad tiene regalías en ese aspecto. Pero hoy ya estar en etapa de cierre a Lumbrera, sí, de lo cual le quedan aproximadamente un año, año y medio de explotación, ya se tiene que comenzar a ver el tema del impacto ambiental que produjo y cómo van a tratar de resarcir todo el daño que hicieron. Porque, por ejemplo, no solamente afecta al agua y a toda la cuestión, sino de tierras infértiles que quedan absolutamente para ningún cultivo. Entonces, hay que ver también si han recibido regalías en proporción, tanto la Universidad Nacional del Tucumán como Catamarca y como las universidades nacionales, a ver cómo tratamos de hacer esta puesta en funcionamiento de algunas cuestiones que produjo la minería. Entonces hay que ver y que se cumpla toda la reparación que se tiene que hacer. Bien. Perfecto, gracias Patricio por los comentarios, y la otra compañera que no me acuerdo el nombre. En realidad yo lo que quería decirles es, vinculado sobre todo al caso de Andalgalá, porque alguien lo mencionó en el chat y porque era un caso que a mí me interesaba, porque lo vi de cerca en su momento y porque además está teniendo mucho impacto en estos días. Me parece que igual la variable genera trabajo, no genera trabajo, no sé si es la más importante, lo nombré como para, digamos, contextualizar un poco, pero lo que tiene que ver, lo más trascendente, creo yo, para los ciudadanos, para los pobladores, no sé si calificarlos como ambientalistas o no, digamos, no sé si viene al caso, tiene que ver con la producción de un daño ambiental, la afectación de sus recursos, la afectación de su modo de vida, por lo menos eso en Catamarca. Yo lo que puedo saber es que las personas que reclaman se basan en eso, y que lo que ellos califican es como que las mineras no tienen licencia social para instalarse. Ese es el término que se utiliza. Yo el caso de Alumbrera lo referí porque, para, digamos, hacer un antecedente de por qué el pueblo de Andalgalá está tan movilizado, digamos. Ellos ya tuvieron la experiencia de Alumbrera, y por diferentes razones, por las que yo mencionaba, por las que mencionaba Patricio, es una experiencia que no quieren repetir. Y por eso interpusieron ese amparo en la provincia, que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el 2016 tuvo su resolución, donde la Corte Suprema, haciendo uso de los estándares en los que vinimos hablando a lo largo de la clase, lo que dijo es, esa evaluación de impacto ambiental no se realizó de una manera regular, como lo establece la Ley General del Ambiente, no se garantizó la participación ciudadana, no se tuvo en cuenta el principio precautorio, y entonces ordenó que ese procedimiento se haga de una manera adecuada. Lo que les decía es, en el medio sucedieron otras cuestiones, como por ejemplo la declaración de inconstitucionalidad de esta ordenanza que prohibía la megaminería, y ahora hay otro proyecto megaminero, aparentemente de gran envergadura, que
está empezando a instalarse otra vez en Andalgalá, que es aparentemente, Patricio, corregime si estoy equivocada, pero sería una unión de la empresa Huarrica, que es, digamos, Yamana Gold, aquella empresa que estuvo demandada en este amparo que yo les cuento que llegó a la Corte Suprema, y Alumbrera. No sé si estoy equivocada o no. Sería Sí, como... exactamente lo que está por hacer, como te decía, de los 350 kilómetros cuadrados en los que hay minerales, encontraron esta veta importante de minerales, de los cuales hay oro, cobre, plata y diferentes cuestiones, en la cual Yamana Gold, que es una empresa canadiense, va a empezar a explotarlo, pero lo que pasa es que los ambientales en sí dicen que va a producir el triple de daño ambiental que ya generó Alumbrera, porque Alumbrera generó muchísimo daño ambiental sobre 6 kilómetros y medio cuadrados. Este mega emprendimiento minero llega a explotar 18 kilómetros cuadrados, por lo tanto, el triple, exactamente. Exactamente, por un lado, y por el otro es que hay mucho, o sea, tiene una explotación mucho más grande, porque por las observaciones de suelo que hicieron, se dieron con que hay mucho más metales preciosos que la otra, y también empuja varias cuestiones. Yo no creo que pase en lo inmediato, porque están viendo para quién van a quedar esas cuestiones. O sea, si va a seguir IMAD compuesto de la manera en que está compuesta, o va a haber un cambio, el gobierno nacional va a tener o no participación. Están observando también el tema de las regalías, de lo que Macri le bajó muchísimo el porcentaje. Claro. Entonces, si viene una empresa multinacional como Yamana Gold, produce un daño ambiental impresionante y solamente queda el 16% de esa ganancia en el país, que es una locura, ¿no? Imagínense que desde el año 2006 al año 2014 la Universidad Nacional de Tucumán recibió, con el dólar como estaba en ese momento y toda la cuestión, más de 3.000 millones de pesos. Es impresionante, y solo de regalías estamos hablando. Claro. Bueno, gracias, Patricio, me ayudaste un montón con este caso. Está muy bueno tener, digamos, la federalidad, digamos, porque siempre hay personas en cada región que nos pueden contar más de cerca. Bueno, la cuestión es que esta nueva iniciativa movilizó otra vez a la población de Andalgalá, y eso es lo que está sucediendo en los últimos días. Hubo manifestaciones, hay gente detenida, pero el punto es que por lo menos lo que sostienen los habitantes de la zona, que es los que van a sufrir, digamos, los impactos que puede tener este emprendimiento, es que no hay licencia social, como les decía, para la instalación de esta mega minera. Acá hay otros comentarios que nos hacen sobre este caso. Marcela Tejerina dice: en Catamarca no solo no genera trabajo, sino que contamina, hay muchos casos de cáncer en la población. Jimena Lozano nos dice: me parece que no solo se trata de la cantidad de gente a la cual se le da trabajo, sino del grave daño que se le hace a la tierra. Para la gente del norte es un tema muy importante, al margen de los derrames tóxicos que pueden darse. Andrea nos dice: en Andalgalá generó la pérdida de fertilidad de gran parte de la tierra por la utilización indiscriminada del agua, más allá de dividir al pueblo entre quienes están a favor de la minería y en contra. No sé si alguien más quiere compartir algún comentario en relación con este caso en particular, o con algún otro caso que les resulte similar en alguna otra región, con relación a esto, como las diferentes visiones en relación con los desarrollos, digamos, productivos o económicos, y la posible afectación al ambiente. No sé si alguien más quiere participar. Estaría interesante ahí escuchar un poquito más. Si no, avanzamos, como quieran. Bueno, vamos avanzando un poquito.
En relación con esto que les decía de los defensores del ambiente, lo vinculo un poquito con el caso de Andalgalá, pero lo podemos ver en otros casos también. Yo les decía que hay jurisprudencia interesante del sistema interamericano de derechos humanos en relación con los derechos de los defensores ambientales, que es algo de lo que estuvimos hablando recién. Por ejemplo, hay un caso que es Cagua Fernández versus Honduras, donde la Corte Interamericana determinó, además de que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la de otros derechos humanos, lo que nos dice es que el reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su relación con los derechos humanos cobra aún mayor vigencia en los países de la región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor. Esto sobre todo tiene que ver digamos, con cuestiones de violencia más graves, más sistemáticas, que pasa mucho en países de Centroamérica, por ejemplo. Dice, la violación del derecho de garantía que se observa en este caso, en el caso Cagua Fernández, contraría la protección general de quienes dedican su vida y su trabajo a la preservación del ambiente, servicio que va mucho más allá del derecho particular de alguno o algunos. En otro caso también, hay otro caso interesante que es el caso Andrés Tamayo, también versus Honduras, donde se otorgaron medidas cautelares a favor de Andrés Tamayo y de otros ambientalistas, miembros del movimiento ambientalista de Olancho, por amenazas padecidas en su labor como defensores del ambiente. Eso, si quieren revisar esta jurisprudencia, pueden fijarse en el artículo que les mencioné al principio sobre estándares de protección del derecho ambiental de Sebastián Techit. Si me esperan un segundo, perdón, Acá estoy, me había quedado sin luz. Bueno, y después yo tenía pensado también hablar de algunos otros fallos. La Corte Suprema de Justicia tiene una amplia jurisprudencia en materia ambiental. Uno de nuestros jueces, Ricardo Lorenzetti, es bastante especialista, digamos, en el tema. De hecho, nosotros en la bibliografía sugerida les acompañamos boletines de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y hay uno de los artículos que les sumamos como bibliografía obligatoria de Cafferata, que va haciendo una sistematización bastante interesante sobre la jurisprudencia de la Corte. Además del caso Andalgalá, que es un fallo que llevó a la Corte, yo les quería hablar del fallo Mendoza, que es el fallo que tiene que ver con la degradación ambiental de la cuenca Riachuelo-Matanza, perdón. Este fallo es como, digamos, como un hito fundamental en lo que tiene que ver con jurisprudencia ambiental, no solo por lo que dice en cuanto a la protección del ambiente, sino por, digamos, el rol que toman los jueces, un rol activo y, digamos, poco tradicional en la protección de los derechos. Este es un caso paradigmático, les decía, que tiene que ver con el saneamiento de la cuenca Riachuelo-Matanza. Se inició en julio de 2014, cuando 17 personas, en su condición de damnificados por la contaminación ambiental causada en la cuenca Matanza-Riachuelo, promovieron una demanda en instancia originaria de la Corte contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las 47 empresas que estaban afincadas sobre la cuenca.
Entre los derechos invocados, estos vecinos se referían a los problemas de salud que afectaban a las personas que habitaban o trabajaban en la cuenca hidrográfica Matanza-Riachuelo, especialmente a los que vivían en Villa Inflamable, debido a la grave contaminación de la zona. Durante este procedimiento, la Corte fue tomando muchas medidas, dictando muchas resoluciones. En junio de 2016 se declaró competente, pero exclusivamente en relación con el daño ambiental y no respecto del resarcimiento de las lesiones que sufría cada damnificado, digamos, en bienes individuales. Y invitó a los actores a que concurrieran a los tribunales ordinarios para el resarcimiento de estos daños y perjuicios individuales. Pero el 8 de julio de 2018, la Corte Suprema dictó su sentencia definitiva en esta causa y generó un antecedente histórico en esta materia en términos jurídicos, pero también en términos políticos. Y condenó a los gobiernos que estaban demandados a desarrollar un plan de saneamiento integral para toda la cuenca que, digamos, se conoce como PISA. Y este plan de saneamiento tenía 3 objetivos principales: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes, es decir, aire, agua y suelo, y prevención de daños con suficiente y razonable grado de predicción. Ahí los sujetos condenados entonces fueron la Nación, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, no los municipios. Pero contra los municipios, los actores quisieron ampliar la demanda contra Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, pero la Corte no los terminó condenando, sino que la responsabilidad de ellos tiene que ver con fue surgiendo en los distintos convenios que se fueron firmando con los condenados para el cumplimiento del fallo. Estos convenios lo que disponen es la urbanización y relocalización de las familias de la cuenca que están en riesgo ambiental. Y la Corte creó mecanismos en el marco de la causa que se fueron desarrollando, como la CUMAR, que es la autoridad de la cuenca, que, como yo les decía, la ley de gestión ambiental de aguas prevé que en las cuencas interjurisdiccionales tiene que haber una autoridad de cuenca. Bueno, en el marco de este caso se creó la autoridad de cuenca, que es la CUMAR. Se generó otro mecanismo importante en el marco de esta causa, que es el sistema de audiencias, que lo empezó a implementar la Corte a partir del año 2006, y como en el marco de este sistema de audiencias es que se crea la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo, que les decía, la CUMAR. Bueno, de manera posterior a la audiencia, la Corte siguió impulsando el proceso con nuevas audiencias y nuevas resoluciones que siguieron precisando responsabilidades, pero bueno, esas resoluciones posteriores fueron perdiendo un poco de fuerza. Bueno, en este caso, la Corte establece algunos estándares en el fallo. Y uno de esos estándares tiene que ver con la responsabilidad del Poder Judicial en el cuidado efectivo del medio ambiente, que es esto que yo les decía del rol activo del juez en el marco de estas causas complejas. Y dispuso en el fallo que el daño que un individuo causa al bien colectivo, ambiente se lo está causando a sí mismo. La mejora o la degradación del ambiente beneficia o perjudica a toda la población porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con la que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales.
Y después, más adelante, la Corte nos dice que la eficacia en la implementación requiere de un programa que fije un comportamiento definido con precisión técnica, la identificación de un sujeto obligado al cumplimiento, la existencia de índices objetivos que permitan el control periódico de sus resultados y una amplia participación del control. Entonces, además de dictar una sentencia de fondo trascendente en lo que tiene que ver con una zona como bastante paradigmática en lo que tiene que ver con la contaminación ambiental, como es la cuenca Matanza-Riachuelo, la Corte también da algunos lineamientos de cómo se tienen que resolver estas controversias que son tan complejas. Y entonces, no solo, digamos, no dicta una resolución que pone fin al proceso, dicta una resolución que abre toda una etapa de ejecución de una sentencia y asume un rol preponderante en la dirección de la ejecución de esa sentencia. Celebra audiencias periódicas, saca resoluciones periódicas donde va fijando obligaciones que tienen plazos y tienen que ser cumplidas bajo ciertos apercibimientos. En este marco se crea una autoridad interjurisdiccional para la cuenca, es decir, que es un caso emblemático por estas dos cuestiones. Por la cuestión más de fondo, que tiene que ver con la remediación ambiental y la relocalización y garantizar los derechos a la salud y a la vivienda digna y al bienestar de las personas que habitan o que trabajan en la cuenca, y por otro lado, tiene toda una línea de estándares con relación a la intervención y participación de los jueces en este tipo de controversias complejas. Y después otro caso que quería mencionarles de la Corte es el caso Kersich, que es un caso de 2014, que tiene que ver con el derecho al agua, ¿sí? En este caso lo que se cuestionaba tenía que ver con la presencia de niveles de arsénico que ponían en riesgo la salud de la población en el partido 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Y en este caso la Corte se expidió acerca de la importancia del acceso al agua potable, dijo que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos, en esta lógica que hablábamos al principio de esto de la interdependencia e interrelación de los derechos, justamente por estas características de que incide directamente sobre la vida y la salud de las personas, la Corte dice claramente que el derecho al agua tiene que ser tutelado por los jueces. Entonces, de alguna manera, si bien no está, digamos, previsto en nuestra Constitución y por ahí, o expresamente en los tratados internacionales, este fallo Kersich de la Corte, junto con otros instrumentos internacionales, como puede ser la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2010, que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano fundamental, nos dan algunas otras herramientas para, digamos, poder reclamar por este derecho en vinculación con el derecho a un medio ambiente sano. A ver, acá Karina Vicencio dice, igualmente creo que en relación con el caso Matanza de Riachuelo, dice, igualmente creo que todavía no se ha ejecutado el plan de urbanización, sino que están haciendo planes al respecto. No sé, Karina, si querés ampliarnos un poco el comentario. O sea, yo por la información que tengo hasta el momento, sí, todavía no está, por supuesto, relocalizada no están relocalizados todos los vecinos de la cuenca, todavía falta, digamos, sí, la etapa de ejecución del fallo Mendoza tiene varios obstáculos y no se ha cerrado, por supuesto. No sé si nos querés comentar algo más sobre esto. No, solamente eso, de que sabía que todavía estaban con el tema del plan de urbanización
y que, bueno, están con el tema de cada municipio está realizando una propuesta, pero más de eso no puedo decir más nada porque no estoy al tanto, solamente sé que estaban presentando eso. Bien. Sí, es tal cual vos decís, Karina, no, digamos, como les decía, eso, los planes de relocalización y urbanización digamos, se descentralizaron y están a cargo de los municipios, y la verdad es que cada municipio lo va manejando un poco según sus recursos y según sus prioridades, pero no se ha llegado, después de 13 años, no se ha llegado todavía a cerrar la ejecución del fallo Mendoza, aunque, digamos, no hay que vivirlo tampoco como un fracaso del fallo, porque, como les digo, es un fallo muy, muy emblemático en materia ambiental y en materia de derechos de incidencia colectiva, y que nos fija estándares muy, muy interesantes sobre la actuación de los jueces en estos litigios de reforma estructural, como es el caso Mendoza. Bueno, hasta acá es el contenido que yo tengo preparado. No sé si alguien más quiere comentarnos algún caso que se le ocurra sobre cuestiones vinculadas con el medio ambiente. Si tienen algún otro comentario para hacer respecto del contenido que vimos, ustedes me dirán. Bueno, en principio no. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. O sea, yo desconozco un poco de materia ambiental, me acuerdo de haber leído el fallo Mendoza en grado, pero la verdad que ahora no, o sea, no lo tengo tan presente. Cuando vos hablás del rol activo del Poder Judicial en este caso, o sea, estamos hablando de la parte del control que ejerce el Poder Ejecutivo por sobre el poder, o sea, por sobre las autoridades, por ejemplo, de ACUMAR en este caso, y lo que sea Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, en la ejecución del plan este que les pide, pero en realidad, o sea, el Poder Judicial no es que intervenga como de manera activa en el proceso, ese es solamente como algo de control, como una facultad de ese estilo, ¿no? Ah, ok. No, lo aclaramos un poco, porque tal vez lo dije muy rápido. Litigios como el caso Mendoza, pero el caso Mendoza es como icónico porque, bueno, es un caso interjurisdiccional que involucraba a 3 demandados gigantes, como el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Había muchísimos damnificados. Era una situación súper compleja de 100 años de daño ambiental, digamos. Este es un caso, por eso les digo, como un ejemplo de lo que es un litigio complejo. Hay muchos litigios complejos, litigios de reforma estructural, que son esos juicios que tienen que ver con generar un cambio más allá de la relación actor-demandado en un proceso clásico individual, digamos. En estos litigios tan complejos o litigios de reforma estructural, no alcanza con que un juez reciba la demanda de traslado, evalúe la contestación de demanda, dirija, digamos, direccione el proceso de prueba y dicte una sentencia. Porque generalmente en estos juicios la controversia no se acaba con el dictado de una sentencia. En general, para poder solucionar esa controversia, se van a necesitar acciones de diferentes órdenes, y sobre todo cuando son contra el Estado en sus diferentes niveles, se van a necesitar acciones estatales de diferente categoría, que no se van a cumplir de un día para otro, ni con el dictado de la sentencia van a quedar resueltas. Entonces, estas sentencias definitivas en procesos tan complejos como el caso Mendoza nos abre toda una nueva etapa, que sucede también en los procesos judiciales clásicos, que es la etapa de ejecución de la sentencia. Esta etapa de ejecución de la sentencia en los litigios complejos es seguramente la más importante. Bueno, no sé si la más importante, pero es de mucha trascendencia. Y entonces ahí es necesario que el juez no esté solamente de observador y recibiendo, digamos, presentaciones y dando traslado. Es necesario que el juez asuma un rol
activo, un rol de dirección activa. Por ejemplo, en la sentencia definitiva ordena al Estado Nacional puntos A, B y C, al Estado Provincial puntos C, D y E, y al Estado de la Ciudad F, G y H. Bueno, los obligados tienen que dar cuenta de que fueron cumpliendo esas obligaciones que les impusieron. Muchas veces esas obligaciones se van a ir cumpliendo, por la complejidad que tienen, se van a ir cumpliendo en etapas. El juez tiene que ir controlando que se vayan cumpliendo periódicamente esas obligaciones. Si no se cumplen, el juez tiene que hacer intimaciones, fijar apercibimientos. Otra de los mecanismos que son, digamos, una buena práctica en estos litigios son las audiencias. Bueno, llegamos a este punto en la ejecución de la sentencia, estamos trabados, no podemos avanzar, el Estado no puede cumplir porque me dice que no tiene recursos, o me dice que le demos una prórroga de 90 días porque la complejidad de la acción que tiene que hacer le implica más tiempo. Bueno, cuando se llega a veces a esos puntos en la ejecución de la sentencia donde no se puede avanzar, es una buena práctica, por ejemplo, una audiencia o lo que se conoce como mesa de diálogo, es decir, audiencias periódicas donde vamos haciendo compromisos que están refrendados por el juez y que si no se cumplen tienen un apercibimiento. A eso me refiero con un rol activo del Poder Judicial, digamos, que el juez, obviamente, el juez el Poder Judicial está vedado de diseñar o implementar políticas públicas. Lo que puede hacer es ir monitoreando que las políticas públicas sean, digamos, no violen, no vulneren derechos humanos y que sean adecuadas para remediar la situación que ese propio juez decidió.